Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, y dice: Señor, digno eres tú de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Tomémonos un momento para adorar y alabar a nuestro Dios de todo corazón, pues como dice su palabra, Él es el único merecedor de toda la gloria, honra y poder, y bajo su mano está la voluntad de nuestras vidas. Amén. Bendiciones.
Dios les bendiga, hermanos. Saludamos la paz del Señor, dando gracias al Señor por estar una vez más frente a ustedes y en la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Damos gracias a que Él nos ha escogido para salvación a través de su Hijo Cristo. Te bendecimos y te adoramos, amado Señor. Y hemos venido a tus pies, Jesús amado, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú eres aquel que derramó su sangre preciosa en aquella cruz. Mas resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre, allí en la majestad de las alturas, de donde pronto, Dios mío, tú vas a venir para buscarnos a nosotros, tu iglesia. Tu iglesia amada, Señor. Tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es por eso que hemos venido ante ti hoy, amado Señor, para escucharte, Señor, para escuchar lo que tu Santo Espíritu tiene para decirnos hoy, Señor. Nos postramos ante tu majestad, Señor amado, y te damos gracias, porque sabemos bien que tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amén. Bien, aquí estamos en la iglesia, en el púlpito de la iglesia Jesucristo del Camino, rodeado de la burbuja familiar, y desde aquí también saludamos a aquellos que están en sus hogares o allí donde ellos se encuentran, viendo también esta transmisión del mensaje del fin de semana. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que el apóstol Pablo le envía a los Gálatas, Gálatas capítulo 2. Vamos a tomar un texto allí que se encuentra del versículo 11 al 14, que dice lo siguiente: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El tema del título del sermón es no volver atrás. No volver atrás. Si lo estudiamos detenidamente, vamos a ver que este pasaje está cargado de emoción, ¿verdad? Un pasaje un poco emotivo. En él se narra un conflicto de la iglesia, ¿no? Y cómo fue resuelto ese conflicto de una forma, a través de una exhortación, de una forma dura. Y en él vemos cómo el apóstol Pablo reprende públicamente al apóstol Pedro, nada menos que al apóstol Pedro. Pedro en esta instancia era el primer líder de la iglesia cristiana. ¿Sí? Pedro, claro, está lleno de la gracia del Señor. A través de sus prédicas se convertían miles de personas. Este mismo apóstol Pedro, la sombra de este apóstol sanaba a los enfermos. Imagínate, ¿sí? A quién estaba exhortando Pablo. Entonces, para entender el texto debemos de poder conocer y poder llegar a entender también el contexto en donde se desarrollaron los acontecimientos. Lo cierto es, para que podamos aprender del contexto, es que la iglesia de Antioquía estaba integrada por judíos y también por gentiles.
La iglesia de Antioquía en este momento de la historia bíblica era el centro misionero de la iglesia cristiana, ¿sí? Y es allí en el seno de esta iglesia que se desarrolló este incidente. Ahora, Pedro sabía muy bien que tanto los judíos como los gentiles habían sido salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el marco, digamos, donde se desarrolla todo esto, ¿no? ¿Verdad? Tanto de la iglesia como de Pedro. Pedro, recordándolo un tiempo antes, él había estado en el concilio de Jerusalén, y fíjate ahí en Hechos 15 lo que hizo Pedro en ese concilio de Jerusalén. En Hechos 15, a partir del versículo 7, dice lo siguiente: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, para que podamos entender por qué Pablo lo reprende. Dice: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, dice el apóstol Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni siquiera nosotros fuimos capaces de llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, esta declaración que hace Pedro ahí en el concilio está basada en Hechos 10. ¿Te acuerdas de Hechos 10? Hechos 10 narra lo siguiente: un centurión que vivía en Cesarea, era un hombre piadoso, que hacía buenas obras al pueblo judío, recibe la visita de un ángel de Dios, el cual le dice que mande a Jope a buscar a Pedro. Entonces él mandó a unos criados y un soldado muy devoto que tenía, ¿sí?, a la casa donde estaba recibiendo Pedro, ahí en Jope, en la casa de un tal Simón, que era curtidor, que vivía a orilla del mar. Mientras esta gente de parte del centurión llamado Cornelio venía en viaje, se hizo el mediodía, y mientras le preparaban algo de comer en la casa, Pedro sube a la azotea y comienza a buscar a nuestro Señor en oración, comienza a orar, y en esto Dios le da una visión, le baja del cielo un lienzo sostenido de 4 puntas, y en ese lienzo había toda clase de animales. Y una voz del cielo le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda, inmunda he comido jamás. Y esto fue por 3 veces. Y el Señor le contesta, esa voz del cielo le contesta: no llames tú común o inmundo a lo que es limpiado. Y se despertó de esa visión Pedro, y estaba cavilando en ese momento qué sería esa visión, cuál era el significado de esta visión. Cuando golpean a la casa donde estaba residiendo Pedro, golpean a la puerta, y el Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya a donde esas personas vienen a buscarlo. Entonces, Pedro va a la casa de Cornelio. Estas personas que estaban golpeando la puerta ahí de Simón el curtidor eran los enviados por Cornelio. Cuando llega a la casa de Cornelio ahí en Hechos 10 había reunido a toda la familia y amigos más íntimos para escuchar lo que el apóstol Pedro iba a hablar en el nombre del Señor. Y Pedro comienza a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su ministerio, y les comienza a enseñar de que nosotros recibimos el perdón del pecado, la salvación y la vida eterna por medio de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Estaba Pedro terminando de hablar, todavía no había terminado de la prédica,
cuando Dios bautiza a todas las personas presentes con el Espíritu Santo, a lo que Pedro resuelve más tarde bautizarnos en las aguas. Esta declaración de Pedro en el concilio de Jerusalén está basada en estos hechos de Hechos 10. Dios había usado al mismo apóstol Pedro para predicar a los gentiles, pero antes él había recibido una administración especial, estando en la azotea buscando el rostro de Dios, él recibió una administración especial de parte de Dios de que no llamaran común o inmundo a lo que él había limpiado, a lo que Dios mismo había limpiado. Tuvo que recibir una administración especial, abrirle el corazón, ¿verdad? Transformaos, dice el apóstol Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vaya, si lo hizo Pedro, ¿verdad? Dios obró con poder, sí, renovó la mente de Pedro y fue transformado en su ministerio. Pedro estaba dedicado únicamente a los judíos y ahí Dios lo usa para llegar a gentiles. Y Pedro en el concilio da testimonio de esto. Entonces, estamos hablando de este apóstol que tenía este conocimiento. Pedro sabía muy bien que tanto los judíos como los gentiles eran salvos por gracia y por la fe, por depositar la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo sabía muy bien. Entonces, Pedro, al retraerse en esta comida de la iglesia, de esta forma cobarde, de esta forma hipócrita, Pedro no estaba testificando de forma correcta frente a personas que realmente lo estaban necesitando, como eran los judaizantes que estaban ahí en esa comida de la iglesia. Entonces el texto lo que nos está enseñando es no volver atrás. No volver atrás con respecto a la doctrina que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y no volver atrás tampoco en el relacionamiento, en la comunión de los hermanos, porque la correcta aplicación de la doctrina de nuestro Señor desenlaza en una correcta comunión de unos con otros. Entonces, de ninguna manera podemos volver atrás. El texto nos enseña a no rechazar lo que nuestro Señor Jesucristo conquistó en la cruz, donde ahí enseña la palabra del Señor que Él en la cruz derribó todo muro de separación. Ahí si tú vas a la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, dice así lo siguiente, el apóstol Pablo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y presta atención en el 15 y en el 16, porque hay una repetición. Hay un remarco de parte de Dios. Aboliendo en su carne las enemistades. Así dice el versículo, ¿verdad? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, ahí va de vuelta, matando en ella, en esa bendita cruz, las enemistades. Amén. Entonces, se desprende del texto que acabamos de leer de Pablo a los Efesios, ¿verdad? Que Cristo en la cruz obró nuestra paz con Dios, la obró Cristo en la cruz, y también la paz con nuestros hermanos. Esa obra preciosa ha hecho Cristo en la cruz. Entonces, Pedro volvió atrás. Con lo que estaba haciendo, él volvió atrás, rechazó lo que Jesús había conquistado allí en la cruz. Y en esa vuelta atrás, al separarse de los hermanos en una comida abierta allí en la iglesia, él no puede olvidarse de que él es un líder, de que otros lo iban a seguir. Aunque él no quisiera, otros iban a seguir con esa actitud
errada, equivocada que él estaba teniendo. Inclusive dice el texto que aún el mismo Bernabé, que era un hermano especial, lleno del Espíritu Santo y de fe, este Bernabé, el mismo Bernabé fue arrastrado por la actitud de Pedro. Entonces vemos en el texto que Pedro cayó. También cayó en el texto, según el texto, cayó Bernabé, lo que quiere decir que cualquiera de nosotros puede caer, puede errar. Porque ninguno de nosotros, incluyéndome, somos infalibles. Eso lo tenemos que asumir. No somos infalibles. En cualquier momento metemos la pata, como dice el criollo. Por eso el apóstol Pablo hace una recomendación a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, porque muchas veces estoy seguro que en el amor y en serio de Dios decimos, no voy a estar firme, pero así que entonces el que piensa estar firme, el que de verdad ama a Dios y va a estar firme para la honra y gloria en su vida, mire que no caiga. Entonces, ojo, prestemos atención a las cosas que hacemos, aún a las actitudes que tenemos. Pues bien, en el huerto del Edén, vamos atrás en la historia bíblica, ¿verdad? Nuestro Dios crea a un hombre y una mujer y forma así la familia. Crea así la primera familia, ¿verdad? Ahora, venido Cristo, nuestro Dios, a través de Él, crea a la iglesia, dice, y lo da por cabeza a la iglesia, con el fin de que la iglesia fuera integrada, fuera compuesta por todas las familias de los creyentes. Entonces, el desarrollo, el crecimiento de la familia y de la iglesia está acotado, está limitado, ¿sí?, por una correcta comunión entre sus integrantes. ¿Amén? Por eso es muy delicado el tema que está tratando Pablo con Pedrito. Vemos en el texto que los primeros cristianos en la cena del Señor, literalmente ellos compartían una mesa. Se sentaban a la mesa en la cena del Señor. Y lo cual, ¿verdad?, nos habla de la integración que había, de la pertenencia, nos habla también de la obediencia a la palabra del Señor con respecto a lo importante que nos enseña, ¿verdad?, que desde un principio somos enseñados por la palabra de Dios, lo importante que son las buenas relaciones, ¿verdad? Una correcta comunión, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos. Eso debemos de labrarla, debemos de trabajar una correcta comunión. Y el sello, yo siempre afirmo que el sello de nuestra cristiandad es la cruz. Es la cruz. ¿Sabe? La verticalidad de la cruz te habla de la comunión que debes tener con el Padre y el Padre tiene contigo. La horizontalidad te habla de la comunión que debes tener con tus hermanos. Ese es el sello, ¿verdad? La cruz. Entonces, conociendo esto, ¿verdad?, debemos trabajar tanto en una cosa como en la otra. No podemos decir y amar solamente a Dios y no amar a nuestros hermanos. No es bíblico eso. No tiene respaldo bíblico. Entonces, es importante que recordemos, ¿verdad?, que no existe familia sin Dios, porque la familia fue creada por Dios. No existe la iglesia sin Cristo, porque nuestro Dios crea la iglesia a través de Jesucristo y Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor, Él es el Salvador de la iglesia. Y nosotros todos los que la integramos debemos de trabajar y esforzarnos en tener unos con otros una correcta comunión. Debemos de procurar de no estarnos hiriendo, lastimándonos. Y si algo sucede, ¿verdad?, como hizo Pablo acá, enseguida públicamente sucedió y fue y lo arregló para que las cosas siguieran rodando en la perfecta voluntad de Dios y la iglesia siguiera creciendo y guiando al mundo. Amén. Seguramente
que la intención de Pedro no fue arrastrar a otros, ¿verdad? Yo no me imagino a un Pedro planeando lo que hizo, pero lo hizo. Y él, siendo un líder, arrastró a otros. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en nuestras acciones a veces arrastramos a otras personas. Por eso es importante que recordemos la palabra del Señor, que la tengamos atesorada en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, una vez predicando, dijo lo siguiente. Él le está hablando a sus discípulos y dijo así: es imposible que no vengan tropiezos. Lucas 17, 1 y 2. Dice, es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Dice el versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Por eso Pablo lo reprende tan duro a Pedro. Había muchos hermanos muy novitos, chiquitos en la fe, que había que cuidar. Y si el gran líder Pedro tambaleaba, la iglesia se resquebrajaba. ¿Entiendes? Entonces era muy importante. Lo que estaba haciendo el apóstol no era avergonzar a Pedro, sino cuidar la iglesia del Señor y cuidar a todos esos nuevos creyentes, inclusive a los judaizantes que estaban equivocados en la doctrina. Entonces dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra en molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús. Entonces, si verdaderamente amamos a Dios, nuestra primera responsabilidad es obedecer la palabra, obedecer la doctrina de nuestro Señor. Y eso nos garantiza de que nuestras vidas verdaderamente están siendo edificadas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponerlo aquí, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Seguramente, Señor, que tenemos que guardarla en nuestro corazón, tenemos que meditar en ella, Señor, para luego tener cuidado de nosotros no resbalarnos, no caernos, no tambalearnos y provocar que otros, Señor, también tropiecen en la fe. Perdónanos, Señor, porque seguramente no somos infalibles, Señor. Y quizás, Señor, aún sin querer, hemos hecho tropezar a un pequeñito, Señor. Perdónanos. Por eso es que venimos a ti, alumbrados por tu santa palabra, Señor. Sabiendo bien lo que somos y lo que tú eres, Señor. Tú eres el Dios eterno que nos ama, Señor. Dios mío, te venimos ante ti, Señor, a entregar nuestras faltas, Señor, a entregar nuestro pecado para que tú nos perdones y nos ayudes, Señor, a tomar ejemplo, Señor, del celo de estos apóstoles, mi Señor. Como ellos, Dios mío, supieron darte honra y gloria en su tiempo. Ahora permítenos también a nosotros, Señor, glorificarte en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Silencio sé que tú eres Señor.